Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Amén. Vamos a orar, hermanos, para entrar a la palabra. Le invito a que incline su rostro. Hija, ¿me apagas ese foco, por favor? Y vamos a orar todos juntos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, como decía nuestro hermano, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente, Señor, aquí en este lugar. Por permitirnos, Señor, estar en este lugar donde nos reunimos para alabarte, para glorificarte. Yo te pido, Dios mío, que seas tú trayendo la palabra que cada uno de los aquí presentes necesitamos. Háblanos, Señor, instrúyenos conforme a tu voluntad y permítenos, Señor, entender y comprender lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? El tema de hoy yo le he titulado el efecto espectador. Amén. Así se llama el tema de hoy. Vamos a examinarlo a través de la palabra del Señor. Amén. Cuando nadie, hermano, da un paso adelante para actuar, de nosotros depende ser esa persona y ofrecer una voz a los que no la tienen. Tras crecer en el palacio del faraón, Moisés salió a buscar a sus hermanos. Él vio que un capataz egipcio golpeaba a un hebreo. Se volvió hacia un lado, se volvió al otro lado y vio que no había ningún hombre, así que mató al egipcio. Eso lo vamos a leer ahorita. Al día siguiente, vio que dos hebreos peleaban e intercedió preguntándole a uno: ¿por qué golpeaba a su hermano? Esta persona cuestionó el derecho que tenía Moisés de entrometerse, diciéndole: ¿Hablas tú de matarme como mataste al egipcio? La pregunta obvia es: si el día anterior Moisés se volvió hacia un lado y hacia el otro y vio que no había ningún hombre, ¿cómo fue que se divulgó tan rápidamente el incidente que nos narra la Escritura? Bueno, resulta que ahí había muchos espectadores. Amén. Por eso el mensaje de esta noche es el efecto espectador. Amén. Ciertamente Moisés, cuando volteaba su mirada, no veía a nadie. Pero ¿cómo es posible que se divulgó tan rápidamente el incidente? O sea, ¿cómo es que se dieron cuenta que Moisés había matado a alguien? Como hoy en día los hay muchos espectadores, o sea, hay mucha gente que es espectador nada más. Pocos están dispuestos a ser protagonistas de su historia. Muchos están conforme a una vida llena de mediocridad e hipocresía. Son esclavos porque quieren, siguen comiendo como los egipcios, como los israelitas, cuando salieron de Egipto. Ellos decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste para acá? Allá estábamos mejor comiendo ajos y cebollas. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que son espectadores. ¿En qué sentido? Son espectadores de la vida, son espectadores aún de su propia historia, de lo que deben de hacer. Están esperando que alguien venga
y les haga un milagro, o que alguien venga y haga su trabajo, lo que les corresponde. Usted ve aquí muchas sillas vacías. ¿Por qué cree que están vacías? Muchos dirían, porque el pastor los corrió. No, porque muchos de los que estaban ahí solamente son espectadores, ¿sí? Y cuando un espectador es como cuando uno va al cine. ¿Qué haces en el cine? Vas a ver una película y cuando termina, ¿qué haces? Ahí te quedas a barrer, a trapear, a limpiar las palomitas y todo, ¿verdad que no? Sale uno y a su casita a descansar. Mucha gente es así, simplemente un espectador. Muchos están conforme a una vida llena de simplezas. Son esclavos porque ellos quieren, siguen comiendo ajos y cebollas porque ellos quieren, murmurando en secreto de lo que no quieren solucionar por miedo y temor. Juzgamos, criticamos, condenamos, juzgan, critican, condenan, pero ellos no hacen nada para cambiar su situación. El día de mañana vendrán las consecuencias y dirán, nadie me dijo, nadie me advirtió. Por lo general, la persona que es espectadora solamente dice, nadie me dijo, nadie me advirtió. Por eso yo le quiero pedir en esta noche o tarde noche que ponga mucha atención a lo que vamos a estar estudiando, amén, de la palabra del Señor. El efecto espectador, ¿sí? Yo sé que va a cambiar su manera de pensar, yo sé que va a cambiar sus expectativas y usted va a dejar de ser un espectador para ya no ser ese espectador y ahora ser protagonista de su propia historia. No sé si me explico o si está entendiendo el mensaje, amén. Hay un fenómeno conocido en la psicología y así se llama, el efecto espectador. Por eso yo quiero hablar un poquito sobre esto, amén. Este fenómeno afirma que cuando en determinada situación hay personas presentes, eso evita que la gente intervenga y ofrezca ayuda si alguien la necesita. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la mayoría de las personas sienten pena, sienten vergüenza de ayudar a alguien si hay un tumulto de personas, si hay mucha gente. Sienten vergüenza de ayudar, por ejemplo, si están golpeando a alguien, si están maltratando a alguien. La mayoría de las personas, si son muchas, en lugar de ayudar, pasan como que si no hubiera nadie, ¿sí? Bueno, a esto se le conoce como el efecto espectador. Un maestro hizo un experimento en el tiempo del recreo. Le dijo a un alumno que dejara caer sus libros en un pasillo muy transitado de la escuela. Y el alumno caminó, como le dijo el maestro, y tiró sus libros en el pasillo donde había mucho tránsito de otros alumnos. Y el sentir, ¿verdad? O más bien por lo que lo hizo este maestro, el experimento es para ver cómo los alumnos actuaban. ¿Y sabe qué pasó? Ningún alumno ayudó a este alumno que se le habían caído sus libros. Ninguno lo ayudó. Él solito lo levantó. Y todos, mientras el maestro daba su clase experimentando, le decía a sus compañeros, observen a través de la ventana cómo se le cayeron los libros a su compañero y ninguno le ayudó. Iba mucha gente ahí, muchos alumnos más, y ninguno se paró para ayudarlo. En la siguiente escena le dice al mismo alumno, dice, ahora cuando no haya ninguna persona y que vaya pasando una sola persona, vas a volver a hacer lo mismo, tiran los libros. Y esperaron un buen rato hasta que se ocupó y iba pasando un alumno. Y entonces agarra el alumno y tira los libros. Y el que iba pasando se acercó y dijo, ¡ay, te ayudo! Y empezó a ayudarle a levantar sus libros. Levantó sus libros y se detuvo a ayudarlo. El efecto espectador es este concepto y fue muy popularizado por los psicólogos sociales Bill Latane y John Darley tras el asesinato público de una mujer en el año de 1964. Se dice que nadie se detuvo para ayudar a esta persona o para llamar a la policía, aunque mucha gente estaba viendo que le estaban asesinando. No recuerdo si fueron
fueron 30 o 40 puñaladas que le dieron a esta mujer en el año de 1964. Y nadie, hermanos, de toda la gente que iba pasando por las calles en Nueva York, nadie se detuvo a ayudar a esta persona. Dejaron que la asesinaran. La mayoría de las personas atribuyen esta tendencia a la falta de difusión de la responsabilidad y a la asunción de que dado que hay otras personas alrededor, ellas se intervendrán. Otros atribuyen el fenómeno a la presión social de no intervenir si nadie más lo hace. Bueno, en el primer punto, la falta de la responsabilidad que hace falta en los hogares, de no enseñar a nuestros hijos, de no enseñar a nuestra familia a ser responsables en respeto, en honra, ¿sí? En humildad, en ayuda, hace que este tipo de efecto espectador suceda y que las personas, conforme va pasando el tiempo, se olviden de que tenemos una responsabilidad social cada uno de nosotros individualmente. ¿Qué debemos de hacer si vemos que una persona se cae? Que la chupe el diablo, dice uno. No, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Oiga, pero van pasando como otras 10 personas, pero nadie se acomida. Y entre esas 10 o 15 personas, uno dice, no, ahí vendrá otro que la levante. O ahí viene, el que viene atrás de mí le va a hacer el paro, como decimos por acá. Pero no, es nuestra responsabilidad social que actuar inmediatamente. Pero ¿qué hace mucha gente? Por la falta de responsabilidad, dice, no, el que viene enseguida, el que viene al lado, y se olvida. Por eso es que nosotros como familia, como sociedad, debemos de trabajar en esta responsabilidad, amén, de ser responsables con nuestra sociedad e individualmente. Dice, otros atribuyen el fenómeno a la presión social de no intervenir si nadie más lo hace. O sea, muchas personas solamente si son motivadas por otros lo van a hacer. Comúnmente pasa en los trabajos que si hay un jefe que es maltratador de sus colaboradores, por ejemplo, les exige tiempo extra, les exige ir días festivos, ¿qué más les exige? Ustedes saben, no tengan miedo, díganme, ¿qué más? Les exige más trabajo de lo que deben de hacer. Pero nadie dice nada. Todos están esperando que un milagro suceda. Todos esperan que lo corran a ese mal jefe. Y cuando corren a ese mal jefe, ¿sabe qué es lo que hacen todos? ¡Bravo! Se fue, aplauden. Lo corrieron porque uno se dio cuenta quizás y fue y lo acusó. Recursos humanos tuvo el valor de hacerlo. Pero ¿y qué la mayoría? La mayoría estaba con esta tendencia de el efecto espectador, esperando que alguien se levante para poder ayudar. Yo con esto quiero enseñarle algo. El Señor dice que tu sí sea sí y tu no, no. Cuando en tus responsabilidades sociales e individuales se agreda la soberanía de Dios, tú tienes derecho a decir sí o a decir no. Tú tienes derecho a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Sí sabías eso? Tú tienes derecho a decir sí puedo o no puedo. Tú tienes derecho a decidir sobre tu tiempo en tu trabajo. ¿Sí lo sabías? A ti te contratan por determinado periodo de tiempo, pero algunas empresas exigen o nos exigen más de lo que no deben. Nosotros también tenemos otras obligaciones, ¿sí o no? ¿O quién nada más obligación es trabajar, trabajar y trabajar? Aquí hay muchos que por eso muchos no van a las iglesias, porque su obligación es trabajar y han olvidado otras responsabilidades, como atender a su familia, ¿sí? Atender a sus hijos, atender al esposo, a la esposa, ser una buena madre en el hogar, ayudar, ¿sí?
¿Por qué? Porque su responsabilidad, no, me tengo que quedar tiempo extra. Es que si no me quedo me van a correr. Como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Cuando trabajos hay así, si usted supiera cuántos trabajos no hay. Pero a uno lo quieren condicionar, lo quieren obligar a hacer cosas como diciendo, no, si no lo haces te corro. Imagínense cuando estemos en la gran tribulación, a los que nos toque. Imagínense si ahorita apenas te dicen algo y ya andas bien espantado. No, te vamos a correr si no te quedas tiempo extra. Córreme, pero yo no puedo quedarme todos los días. Te puedo ayudar un día. A mí me contrataste, yo trabajo de 8 a quién sabe qué horas trabajen, ¿verdad? Y si te puedo apoyar, no sé, el día lunes, o el miércoles, o el viernes. Pero martes y jueves no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo un compromiso con Dios y con mi familia. Porque tengo una responsabilidad social, si usted lo quiere llamar, con mi familia. Oiga, que no se le enferme a un hijo usted, porque ¿qué cree? Hasta lo quieren hacer ir a fuerzas. Pero ¿qué si se le muere la mamá al gerente o al supervisor? Denle 3 días de descanso, denle una semana. O se enferma uno de los importantes, no, a ellos sí. Pero como nosotros dicen, no, son trabajadores comunes, los reemplazamos. No. Pero eso ha pasado por la falta, hermano, de ser responsable nosotros. Por eso no debemos de darle lugar en nuestras vidas al efecto espectador. Amén. Hoy en día, con la expansión tecnológica y las oportunidades de comunicación que hay, usted sabe, las redes sociales, cada vez es más fácil mantenerse anónimo dentro de la sociedad, tanto virtual como en la realidad. En las redes sociales todos se sienten sabios, teólogos, maestros. Ahí sale la mamá luchona, el papá super papá, sale todo. Usted métase en las páginas de aquí de Riveras y Vistas y vea cómo las publicaciones, si alguien pregunta, ¿alguien me podría decir el remedio para el dolor de estómago? Miren, hermanos, así, es algo así leve. Toma esto, toma aquello, toma lo otro, o sea, pero todos son espectadores nada más. Como lo hacen de una manera virtual. Es más, déjenme decirle, muchos de los que están comentando ahí, ni siquiera es su nombre. ¿Sí me entiende, verdad? Ni siquiera es su nombre. Papiringo.2 ñoño.23 La Güereja. Dígame. Tabito Bonito. O sea, puros sobrenombres que nada que ver. ¿Cómo la ve? Y no, hermano, es rara la persona en el Face que tiene su nombre tal cual es. Barrón y compañía. ¿Qué más? O sea, cada quien le pone ahí a como quiere. Por eso esto, hermano, va para todos en general. El efecto espectador nos está alejando de nuestras responsabilidades. Pues sí, es fácil, ¿verdad? Que detrás yo de un celular haga una publicación si no está mi nombre. Pues sí, me puse Tabito Bonito. Tabitobonito.com. Todos estos y aquellos y habla y por allá y por acá y empieza uno a decir cosas. Pero pon tu verdadero nombre. Sé tú. Por eso, hoy en día, hermano, al expandirse la tecnología, hay infinitas oportunidades de comunicación y cada vez es más fácil mantenerse anónimo dentro de la sociedad. Cada vez es más fácil que mucha gente nada más sea espectadora. ¿Sí? Critican al futbolista, ¿a quién más? Critican al artista, critican a quien se le da su gana. Ahora que Bad Bunny le tiró un celular, quién sabe a qué, y ya todo. Que por qué Messi ganó el mundial y todo, unos a favor, otros en contra y todos contra todos. Que por qué Ronaldo aceptó irse a quién sabe qué.
Y hacen tendencia que agarraron al narcotraficante, quién sabe qué. Y hay unos pobrecitos, ¿por qué lo agarraron si era un buen hombre? Y otros que lo maten. Y o sea, detrás de algo anónimo, la gente se atreve a decir cosas, pero es un espectador. Eso pasa hasta en los trabajos. Y tristemente hasta las empresas nos hacen, hermano, ser personas anónimas. Ya ven las cajitas que ponen en nuestros trabajos. No sé si en sus trabajos haya, pero hay cajitas de sugerencias. Si usted tiene una sugerencia, su sugerencia será anónima. No diremos su nombre ni quién es. Oye, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo que decir mi nombre si estoy inconforme con algo? ¿Por qué tengo que ocultarme bajo un seudónimo si estoy diciendo la verdad? Imagínese una mujer en su trabajo, mi jefe me está acosando. Anónimo. ¿Quién? Rosita Fresita. No puede decir su nombre. Mi jefe fulano de tal me está acosando. Anónimo Rosita Fresita. ¿Cómo? Al usted hacerlo anónimo, pues nadie va a saber quién fue. ¿Sí? Eso es ser un espectador. Porque aquel que verdaderamente nada debe, nada teme, y decir las cosas como son, no te puede traer males, te puede traer consecuencias, pero siempre serán a tu favor. Porque si algo sabemos, que los que confiamos en Dios, Dios no va a permitir que seamos avergonzados. ¿Sí lo entiende eso? Pero aquel que no confía en Dios hace lo que le da su gana. Yo no estoy a favor de que haya esas cajas donde haga sugerencias y sean anónimas. ¿Por qué? Se supone que la empresa, se supone que mi trabajo, se supone que en la iglesia, se supone que en mi familia hay libertad, ¿sí o no? Se supone que hay ética, hay moral. ¿Por qué no tengo que señalar si alguien está abusando, me está haciendo bullying o algo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que callarme? Vemos el ejemplo de Moisés, cómo Moisés vio que este egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató. Alguien diría, ¿y por qué lo mató? Unos golpes hubieran sido suficientes. No sabemos, ha de haber sido algo muy grave. ¿Sí? Ha de haber sido algo muy grave. Las redes sociales, todos hermanos se sienten sabios, les digo, todos. A mujercitas que tienen su bebé y no saben ni lo que es ser madre, y ponen ponen ahí en sus estados, a los niños y esto y aquello, o sea, dan consejos como si fueran madres de 50 años. Tienen 1 año con su niño todavía ni crece. No le peguen a los niños porque los trauman. Y le aseguro que detrás de esa buena madre que se ve, que tiene 1 año con la niña o el niño, y al exponer eso, al decir eso, lo hace porque no sabe. Mi niño es buen niño, nunca ha habido necesidad de pegarle. Pues sí, está chiquito, ¿no? Espérate, déjalo que se desarrolle y vas a ver. Ahora, no estoy diciendo que lo maltrate o que le pegue, no, pero sí Dios dice que debe de haber una disciplina, ¿sí me explico? Entonces, no nos adelantemos. Hay personas que apenas van saliendo del cascarón y ya se sienten maestros, ya se sienten líderes, ya se sienten esto, ya se sienten aquello, ¿sí? Algo muy común que yo veo en mi trabajo, es que hay oportunidades de crecimiento desde altos rangos hasta abajo, pero resulta que arriba recomiendan a una de las que está en medio o está en medio de ahí mismo de la empresa, y pum, sale para un área gerencial, supervisor, y pum, cuando está de gerente o supervisor, se le olvida de dónde salió. Se le olvida que salió
porque fue gestionado de ahí mismo de la empresa. Y cuando llega al puesto de supervisor, de gerente, coordinador, lo que sea, se le olvida que la gente que tiene a su cargo también es gente que se merece tener un puesto. También es gente que merece una oportunidad, pero ¿sabe qué hace? No, hay que buscarlas de otro lado. Se le olvida que él, ella o quien sea salió de allí. Y juzgan tu religión, tu ideología, tu persona, sin siquiera ellos mirarse a un espejo. Ay, no, a este no porque es enojón, a aquel no porque es este. Las personas nunca van a cambiar si no hay quien los apoye. Por ejemplo, la iglesia, aquí en la iglesia, estamos llenos de pecadores, ¿sí o no? O levante la mano San Judas Tadeo o San Martín de Porres, ¿habrá aquí alguno? ¿Verdad que no? Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Seguir pecando? No, esforzarnos por no pecar. Eso no quiere decir que aquí de entre nosotros Dios no va a sacar un predicador, un evangelista, un pastor, un maestro. Dios lo va a hacer. Su palabra dice que de lo más vil y menospreciado Él nos sacó para avergonzar a aquellos que se sienten sabios. Es triste ver, hablo del trabajo, pero podría hablar de la sociedad, podría hablar aún en las iglesias, donde falta, donde nos hace falta, hermanos, el ser responsables, individualmente y socialmente. Muchas sillas están vacías por muchos irresponsables que tuvieron otros compromisos más importantes que venir a alabar al Señor, cual sea. No hay responsabilidad más bonita cuando uno la toma individualmente, de saber que este día, por ejemplo, yo lo dedico para servir al Señor. ¿Sí me explico? La Biblia dice que el Señor dio 7 días y un día lo dio para descanso. Y si yo comento ahorita que no, el día sábado es no, olvídese, nos van a batir. Pero si Dios designó un día para descansar, si usted se lo toma el lunes, el domingo, el sábado, ya ese es su problema. No voy a hablar sobre eso, pero yo digo, ¿por qué el Señor no haría? Porque quizá nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser necesita reposo. Amén. Necesita reposo. Y cuando habla de descanso, no habla de que esté dormido uno todo el día, sino un reposo en el Señor. Amén. En dedicarle ese tiempo a Dios, en estar con la familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos, en la familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego todos empiezan ahí a juzgar, que esto y que aquello y que lo otro, porque no llegamos a entender ese sentir de responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Esto de el anonimato, ¿verdad?, dentro de la sociedad, junto al incremento de la cultura de masas y la muerte del individualismo, solo sirve para exaltar este fenómeno llamado efecto espectador, para resaltar la carencia de un sentido de deber, de responsabilidad individual. Hoy en día hay mucha gente que dice, soy un líder social, soy un líder responsable socialmente. Eso lo vemos en nuestros trabajos, lo vemos en la iglesia, lo vemos en el gobierno. La gobernadora, el gobernador, cuando antes de ser electo, ¿qué dice? No, yo me comprometo a ser responsable con la seguridad, con la justicia, ¿con qué más? Con la familia y con quién sabe qué. Cuando llega al puesto, todas sus promesas se le olvidan. Y en lo único que es responsable es en llenar
sus tesoros. Pasen los trabajos, escogen entre 2 supervisores o 2 coordinadores o líderes. No, yo me comprometo a un buen equipo, a trabajar en equipo y esto. Y cuando llegan, ¿qué cree que hacen? No, se les olvida. Cuidan su propio trabajo, o sea, son individualistas. Se olvidan que debemos de resaltar ese sentido de responsabilidad social e individual. Social en el sentir de ser recíprocos con todos, individual, que se vea que nosotros somos íntegros. Que se vea que somos íntegros. Hace apenas corrieron a un compañero por ahí porque lo agarraron robando. Y hablaba yo con otro amigo y le decía, qué triste, le digo, es que te corran de un trabajo por unos miserables guantes. ¿Cuánto podrían valer? Qué irresponsabilidad, tan sencillo que hubiera sido, no sé, quizás pedirlos o comprarlos. ¿Sí me explico? Pero somos tan irresponsables muchas veces que no nos damos cuenta que todo esto, hermanos, de el efecto espectador, no es de ahorita, hermano, es de tiempo atrás. Por eso en este mensaje yo quiero recalcarle a usted que me escucha, usted que está aquí, ¿quiere seguir siendo un espectador de su vida o quiere ser un protagonista? No como esos de telenovela, no como el William Levy o las artistas esas que son buenas para llorar y hacer sus panchos. No, un protagonista de su vida en realidad, en su historia, dejando huella, trascendiendo sobre el tiempo, que puedan decir, la hermana fulana de tal, el hermano fulano de tal, fue íntegro en su trabajo, siempre fue responsable, fue honrado, ayudaba, servía. Pero imagínense que diga, no, hombre, era de los más flojos en el trabajo, iba a perder el tiempo. Era de los que trabajaba un mes sí, 2 meses no. Un mes sí, 2 meses. ¿Se imagina, hermanos? Pero si usted quiere ser protagonista de su historia, debe de dejar de ser espectador. Debe ponerse las pilas ya. Debe de empezar a hacer las cosas como deben de ser correctas. Que su vida no dependa de los demás. Dios le dio una vida a usted y a mí. Dios me dio vida a mí. Dios le dio vida a usted. Pero nos dio una vida para poder vivirla, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos lo maravilloso de la vida? Miren qué bonito es trabajar. A los que nos gusta trabajar, ¿sí o no? Cuando llegas a tu trabajo, y yo llego a mi trabajo y veo cómo está mi escritorio, el escritorio pues ahí, lo limpio y lo dejo bien bonito, y cuando veo digo, qué bonito se ve. Qué bonito es hacer las cosas bien. Termino mis labores del trabajo, llego a la casa, lo primero que veo a mi esposa cocinando y me dice, ¿vas a comer? Pues, cuando se puede, pues como temprano, y cuando no. Los aromas, no, sí, sírveme. Come uno con la familia, qué sabroso. Los nietos, ¿verdad? Los sobrinos. Tío, abuelito, ya llegaste. O sea, tan bonito. Si usted se da cuenta, cada etapa es bonita. Unos dicen, no, menos levantarse los lunes. No, también es bonito. Te levantas temprano, si no te bañaste, ¿te das un baño? No, hombre, se levantan todas tus células, neuronas y protones y quién sabe qué tanto más. Te alivianas y te peinas y vámonos al trabajo. Se siente tan bonito, pero no disfrutamos las etapas de nuestro día a día. Hay mucha gente que llega tarde al templo, a la iglesia, al trabajo, porque siempre dice que, díganlo, repítanlo, ¿otro qué? Otros 5 minutitos más. ¿Sí me entiende? Hay mucha gente
que se le pasa el camión y cosas, tantas cosas, porque otros 5 minutitos más. El Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando tus ojos se abren a un nuevo día, deberíamos estar agradecidos con Dios porque vemos la luz, hermano. Mucha gente ya no tiene la dicha de abrir sus ojos a un nuevo día. No sabemos hoy, al amanecer, cuántas personas ya no pudieron despertar. Pero usted y yo, aquí seguimos. ¿Y queremos seguir siendo espectadores? A mí me preocupa la congregación, la iglesia, cada uno de ustedes. Pero yo me preocupo más por aquellos que verdaderamente son protagonistas. Porque el que es espectador, luego se denota. Decíamos, vive como en temporadas. Cuando hace frío no viene a la iglesia porque hace frío. Cuando hace calor, porque hace calor. Cuando estamos en primaveras, se la pasa puro enfermo con las alergias. Y cuando llueve, porque se moja. ¿Sí? A ver cuando caiga fuego, ¿qué pretexto sacamos? Pero ¿qué le doy a entender, hermano? Cuando uno es espectador, ¿cómo te diré? Se te es simple estar en un lugar y en otro lugar. Es como visitar, serle fiel 2 meses a Cinemex, porque te dan palomitas gratis para ir a ver películas. Pero cuando se acaba la promoción, cuando uno es espectador es así, se acabó la promoción en Cinemex, vámonos al Cinépolis. Allá está el 2x1 y aparte palomitas dobles. Dejas tu membresía de Cinemex y vámonos para Cinépolis. Pues así hay muchos creyentes como espectadores. Andan como chapulines brincando de un lugar a otro donde les convenga. No porque no haya palabra de Dios, sino porque quieren solamente ser espectadores. No les gusta trabajar para la obra del Señor. Prefieren un lugar donde la silla esté cómodo y nada más ahí. Pero yo siempre he dicho, el Señor a mí me levantó para decirles, tenemos que trabajar en su obra. Y cuando digo tenemos que trabajar, yo no lo voy a poner a pintar. No lo vamos a poner a chaponar. Trabajar me refiero que otros también conozcan el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda dar un buen testimonio en su trabajo. Que usted pueda dar un buen testimonio en su casa. Que usted pueda dar un buen testimonio para donde quiera que usted ande. Que Dios esté siempre con usted. Que su Santo Espíritu lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Que usted siempre se dirija íntegramente a donde quiera que vaya. Amén. Usando las palabras del texto bíblico, en las leyes judías o las leyes rabínicas de los judíos, dice una ley esto, dice, en un lugar en donde no hay un hombre, esfuérzate por serlo. Fíjese, es una de las leyes judías que ellos sacaron de la Biblia. No sé en qué texto está, pero dice, en un lugar donde no hay un hombre, esfuérzate por serlo. ¿Qué da a entender esto? Da a entender lo siguiente. Si tú vas en el camión y aparentemente ahí van muchos hombres, son espectadores, y tú también ahí vas y estás sentado y se sube una ancianita, una viejita, una embarazada, y tú estás sentado y nadie se para, ¿qué debes de hacer? Sé tú ese hombre que se pare y le dé el asiento por caballerosidad, por amabilidad, por cordialidad a esa persona que lo necesita. Porque lo que tú estás haciendo se te va a regresar. Cuando uno da, se le regresa. Tú no sabes si el día de mañana pueda ser tu mamá, tu tía, tu prima, tu abuelita o quien sea, quien esté en la misma situación y otro caballero igual que tú se pare y le dé lugar a tu mamá. Pero eso se enseña desde casa.
Se enseña desde casa. Es triste cuando nuestros hijos varones no conocen ese respeto de ser cordiales con sus hermanas, con sus esposas. Yo le digo a mi hijo, cuando tú veas a tu suegra, no la veas como ¿cómo se llama esta? No, o sea, no la veas en un sentir como, ay, ahí viene la bruja del 71. No, vela con amor. Digo, vela como si fuera tu mamá. Respétala. ¿Cómo se dice? Haz alianza con ella. ¿En qué sentido? Porque ella conoce a su hija, ¿sí o no? Imagínate tener a la mamá de tu esposa de enemiga. ¿Tener al papá de tu esposa de enemigo? ¿Se imagina? No. Entonces, igual, del mismo lado, también para la suegra. Imagínese tener de enemigo al yerno. ¿Cuántas suegras hay aquí? Levanten su mano, que estén así. ¿Sí? Tiene de enemigo a la yerna, ¿eh? Para que vea, se está durmiendo. ¿Se imagina? ¿Cuántas suegras tienen de enemigas a sus nueras? Levanten su mano. A sus yernos. ¿Cuántas suegras tienen de enemigos? No es correcto y no debe ser así. Tener los aliados. Bueno, en un lugar en donde no hay una mujer, esfuércese también usted por serlo. ¿En qué sentido? Educación a sus hijos, servir a su esposo, amarlo, o sea, hacer las cosas como son debidamente, amén. Cuando Moisés salió y vio que golpeaban a uno de sus hermanos, él se volvió hacia un lado y hacia el otro lado. O sea, Moisés hizo, dijo, no hay nadie. Pero quizás sí había muchas personas alrededor, lo cual explica su encuentro al día siguiente con alguien que claramente sabía lo que Moisés había hecho. Sin embargo, esa gente que estaba ahí viendo a Moisés era una masa de espectadores, indiferentes al sufrimiento de su semejante y no dispuestos a involucrarse. En realidad, Moisés estaba esperando que uno de sus hermanos auxiliara al que le estaban pegando. ¿Pero qué cree? Ninguno. Solamente estaban espectadores ahí. Por eso Moisés se metió a defenderlo. Apenas Moisés vio que no había nadie, él estuvo dispuesto a involucrarse. Comprendió que de él dependía dar un paso adelante e intervenir, ser uno de los primeros testigos activos registrados en la historia. El concepto, hermanos, del efecto espectador se opone por completo a un principio básico del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene muchas leyes, los judíos, pero esas leyes, esos mandamientos están en la Biblia, hermanos, están en la palabra de Dios, en la Torá, como ellos le llaman, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como nosotros le decimos. Y una de esas leyes judías, rabínicas o como usted le quiera llamar, dice de la siguiente manera, dice, todo judío es responsable por su hermano. Esta frase, hermanos, es la base de la creencia de que cada uno tiene una responsabilidad colectiva por los demás. En el último tiempo, muchas veces la frase se interpretó resaltando el valor de la responsabilidad moral y social entre la comunidad judía global, trascendiendo el deber cívico y sirviendo como un requisito religioso. Fíjense, este mandamiento, aunque los judíos lo tienen, y ellos dicen, Kol Israel Adevin Sele Lese. O sea, todo judío es responsable por su hermano. Por eso yo me quedo maravillado y quiero tocar este punto para decirle
Si usted sí sabe que el pueblo de Israel es el pueblo más próspero que hay, donde entre ellos mismos se ayudan. Usted no va a ver un judío pobre, porque si hay un judío pobre, entre los demás le van a ayudar a que levante un negocio, a que levante una empresa, a que salga adelante. No lo van a dejar que caiga. Pero ¿qué cree que pasa entre nosotros los mexicanos? Entre más amolado esté uno de su familia, pues que se amuele más. Más le pone uno el pie en el pescuezo, como decimos, para que no se levante. Y nos quejamos, decimos, ¿por qué no prosperamos? Muchos de nosotros tenemos familiares que son ricos económicamente, viven bien, ¿sí o no? Muchos de nosotros, yo tengo familiares que tienen, pero cuando estuvimos en la miseria o que no teníamos lo necesario, nunca vimos llegar a una despensa o algo así. Por eso ahora que nosotros ya estamos aquí, a los que podemos ayudar, no es por hipocresía, tenemos que ayudarles, ¿sí? Tenemos que ayudarles. Yo le digo a una persona, qué triste es que ese familiar que nosotros amamos va para ti esta. Mande tu ayuda, te mande ayuda, se acuerde de tus hijos, de tus hijas, pero que nosotros no nos acordemos ni siquiera de llamarle por cordialidad, dejar a un lado el rencor, lo que nos hayan dicho, porque al fin de cuentas estamos en esta vida gracias a nuestros antepasados, gracias a papá, gracias a mamá, no importa lo que hayan sido. Yo nunca permití en vida que me hablaran mal de mi mamá, nunca, pues estando muerta menos. Nunca permití en vida que me dijeran, no, tu mamá era esto. ¿Qué te importa? Mi mamá me sacó adelante como haya sido. Gracias a ella comía y tenía lo que podía tener. Como le haya hecho, solamente Dios sabe, porque Él es el juez y yo no tengo por qué juzgarla, ¿sí? Todo judío es responsable por su hermano. Déjeme decirle que eso está en la Biblia. Levíticos 19:17. Fíjese cómo dice. Levíticos 19:17. La Biblia, hermano, debemos entenderla toda, no nomás tomar lo que nos conviene. Algunos nada más toman lo que les conviene y dicen, ay, es que eso ya está en el Antiguo Testamento. Espérenme, la palabra de Dios no tiene caducidad, todo está vigente. Lo que pasa que el legalista o el fanático quita la vigencia a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, dice la Biblia, ni una jota ni una tilde pasará de lo que está escrito aquí. Amén. Levíticos 19:17 dice así, fíjese cómo dice, dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo haciéndole ver su error, para que no cargues con pecado por causa de él. Con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. ¿Y qué cree que hacen algunos hermanos? Si les digo que esto está aquí en la Biblia, alguno va, ay no hermano, pero es que si mi hermano me odia, yo no. ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia dice que tú tienes que amar a tu hermano. Incluso dice, no odiarás a tu hermano. Eso habla de que debemos de ser responsables por nuestros hermanos. Si los amamos, debemos de considerarlos. Debemos de ser considerados. Considerar a mi hermano y mi hermano me debe de considerar a mí. ¿Sí? Hay veces, hermano, no tenemos consideración. Por ejemplo, en las familias hay veces los hijos abusan de los padres. Mire, cuando uno no está casado, tu papá te dice, apaga la luz. Apaga la luz. Si no está viendo la tele, apágala.
Te estás lavando los dientes, ciérrale al agua hasta que te vayas a enjuagar, ábrele. Ah, cómo enfada, cómo da lata. Pero ya que se casan, ¿verdad? Ya que se casan y te llega el primer recibo de luz, 1800, ah, caray, ¿de dónde tanta luz? Te llega el Cinemex Celeste, Netflix, el internet, la luz, el agua, el teléfono, ¿qué más? Las rentas y rentas, mensualidad de la casa o lo que te llegue. Y ahí es cuando dices tú, santo Dios, ¿qué está pasando? Ahí es donde los 50 pesitos que tú ves tirados en la calle, que antes te daba vergüenza levantar, ¿qué haces ahora? Hasta los 50 centavos levantas. Ay, alcanza para la mitad de medio chicle. Y lo vas guardando. ¿Por qué crees? Porque aprendiste a ser responsable, quizás malamente, pero si hubieras aprendido por las buenas, serías mucho mejor. Yo les decía a mis hijos, espero esto no me lo tomen a mal. Aunque no vayan a la iglesia, ustedes denle su ofrenda al Señor, su diezmo a Dios, aunque no vayan. Y le decía yo a mi hijo, a mi hija, no quiero que piensen que los quiero para mí, no les estoy diciendo que los lleven a embajada celestial, donde se congreguen, si no los quieren dar así, ayuden a otros. Ustedes digan, bueno, mis ofrendas se las voy a dar a mi abuelita, a mi mamá, a mi tío, a mi primo, porque eso les va a enseñar a ser responsables. Porque cuando ustedes continúen, cuando el Señor continúe ese proceso en ustedes, va a ser más fácil. Si me hicieron caso, va a ser más fácil. Si no, se las van a ver duras. Porque no, cuando uno no entiende el consejo, hermano, al tiempo trae la consecuencia. Viene la consecuencia. Gálatas 5:14, ¿cómo dice? Fíjense cómo dice Gálatas, capítulo 5, verso 14. Vamos a leer 3 textos más. Gálatas, quien lo tenga. Ya, ¿cómo dice? 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya ven, hermanos, está hasta en el Nuevo Testamento, porque toda la ley entera se cumple en un solo precepto, en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por si sale por ahí un legalista que diga, ay no, eso nada más se aplica para los judíos. No, aquí está en Gálatas, aplica para nosotros. Amarás a tu prójimo, o sea, debemos ser responsables con nuestro prójimo. ¿En qué sentir? Debemos de ser responsables con aquella persona, por ejemplo, el ancianito, el cieguito, quien sea, que no pueda cruzar una calle. ¿Qué debemos de hacer? Darle una patada para que se caiga, ¿verdad que no? ¿Qué debemos de hacer? Ayudarle a cruzar la calle. Vemos un niño que está desprotegido, perdido, no sabemos cómo, en qué situación. Oye, mijo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Tu mamá, tu papá? ¿O me perdí? ¿Dónde vives? Ser responsables. Dios quiere que seamos responsables, hermano, con nuestro prójimo, entre nosotros como hermanos, ¿sí? A veces somos responsables con otra gente que nos paga mal, que debemos de serlo, no quiere decir que no lo seamos, pero más entre nosotros, hermanos, debemos de ser más responsables. Santiago, capítulo 2, fíjense cómo dice, Santiago capítulo 2, si alguien lo encuentra más rápido, 2:8, dice, Santiago 2:8 dice, si ustedes cumplen la ley de Dios, en esto como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia, hacen bien. Amén. Hacen bien. Por si alguien dice, uy, ¿qué dice más? Bueno, también dice,
Pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley, por transgresores de la ley. Aquí lo que Dios está dándonos a entender, hermanos, es que si nosotros hacemos discriminación, o sea, pecamos, somos condenados por la ley, por transgresores de la ley. No quiere decir que la ley no aplique para nosotros, porque la ley fue dada para nosotros. O sea, la ley, me refiero a los mandamientos de Dios, son para nuestro bien, no son para nuestro mal. Cuando Dios dice honra a tu madre, honra a tu padre, cuando Dios dice no robarás, no matarás, esos mandamientos son para nuestro bien, jamás fueron para nuestro mal. Amén. En un lugar, hermanos, donde no hay nadie, donde nadie actúa, donde nadie se involucra, de nosotros depende ser esa persona, ofrecer una voz a quien no la tiene, ayudar a los indefensos y ser proactivos. Cuando a nuestro alrededor tantos son meros espectadores indiferentes, de nosotros depende elegir el camino de la responsabilidad, convertirnos en ese Moisés del momento. ¿A qué me refiero? Hacer lo que hizo Moisés, proteger al oprimido, ayudar al necesitado, evitar discordia entre los hermanos. Ese es nuestro deber, no ser espectadores, sino protagonistas, participantes. El efecto del espectador alienta, si el efecto del espectador alienta a otros a mantenerse anónimos, que es la realidad, hermano, mucha gente está anónima. Todos se quejan, pero anónimamente. ¿Sí? O sea, anónimamente dicen, ay, nos están cobrando muy caro por las placas del carro este año. Pero anónimamente nomás son como las serpientes, escupen su veneno. Ay, pero subió la tortilla. Ay, en los súperes, en las tiendas grandes, subieron esto, subieron aquello, y siguen comprando. Y alguien les publica por ahí, alguien que es protagonista de su propia historia, alguien que es participante de la realidad, les dice: amigos, hermanos, familia, compañeros, esta semana no hay que comprar en las tiendas grandes porque nos subieron el precio de la tortilla. Vaya y apoyemos a los pequeños negocios, vayamos a las tiendas, a la tienda de nuestro vecino, a la tienda de nuestra vecina. ¿Y qué creen que hacen los demás? Ay, no, yo prefiero en la tienda calientito esto. No nos apoyamos. Por eso estamos como estamos, porque muchos nada más son espectadores. ¿Sí? Si el efecto espectador mantiene a la gente anónima, quizás el efecto del participante alentará a otros a hacer algo. ¿A qué me refiero? Usted siga participando en las cosas de responsabilidad social e individual en su vida. Usted sea el protagonista de su vida. Siga participando aunque no gane. Aunque le digan, siga participando. Siga participando. Pórtese bien en su trabajo, pórtese bien en su casa, pórtese bien en la escuela, pórtese bien en la iglesia. Siga participando, porque tarde que temprano le vendrá la recompensa. En su trabajo, en su empresa, puede haber un gerente inepto, un supervisor que no se preocupa por usted, no es responsable por sus colaboradores. En la iglesia puede haber un pastor hipócrita, mediocre, que no se preocupa por la necesidad de las almas. Solamente está, denme, ofrendas, diezmos, láminas, blogs, y denme, etcétera, etcétera. Nada más quiere para él. No se preocupa por la necesidad de la iglesia, mientras se llenen sus arcas. Pero el que verdaderamente es participante
en este reino celestial, en el reino de Dios, hermano. Puedes perder amistades, puedes perder un montón de cosas, pero va a ser más lo que vas a ganar, porque te vas a hacer responsable socialmente, individualmente. No permitas que la irresponsabilidad toque la puerta de tu vida y tome el control de quién eres tú. No seas un espectador, sé un participante. Si en tu trabajo hay injusticia, con justicia obra. Si en tu trabajo hay injusticia, recuerda que tenemos un Dios justo. Solamente pidámosle a Él. Él es justo y a su tiempo nos dará la victoria. Y si no nos las diera, nosotros debemos de seguir confiando en Él. Y no debemos de dejar que el mundo nos manipule a su antojo, no, porque ahora somos libres en el Señor. Moisés, hermanos, conclusión, Moisés vio que un capataz egipto golpeaba a un esclavo hebreo. Él observó que de los presentes nadie intervino. Él observó, dijo, nadie interviene, pero él sí intervino y mató a este capataz. Al día siguiente, Moisés tuvo un encuentro con otros 2 hebreos. Moisés le dijo a uno de ellos, no peleen. Y este le dijo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién te ha puesto de juez entre nosotros? Por debajo, hermano, de la superficie de esta aparente contradicción en la historia, se encuentra la base de un fenómeno psicológico, común respecto a la obligación que cada uno tiene de actuar con un sentido de responsabilidad moral y social. Esto del efecto espectador no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás. La gente solamente es espectadora, pero nuestro deber de nosotros es ser participantes, participar, no espectadores. Y yo le digo en el nombre del Señor, amén, sea protagonista de su propia historia. ¿Qué quiere ser? Pues a mí me gusta predicar, pues predique la verdad. Cuando fuimos llamados a este ministerio, yo le dije al Señor, cuando se me encomendó esta responsabilidad, si tú estás conmigo, yo acepto este compromiso. Y mientras tú no me dejes, yo voy a hablar tu verdad, cuésteme lo que me cueste. Y por hablar la verdad de Dios, he sumado amigos, pero también he perdido otros. Por hablar la palabra de Dios como Dios me la da a entender conforme a su voluntad, yo no me considero el sabio de los sabios, no. Con toda humildad se lo digo. Hay cosas que no entiendo, que no comprendo, pero siempre las pongo en la voluntad del Señor. Y le digo, Señor, revélame lo que no entiendo. Y eso me ha hecho ser responsable delante de Dios de lo que predico, porque sé que un día voy a dar cuenta delante de Dios. Todo lo que les digo un día voy a dar cuenta. Y no rechazo esta responsabilidad que Dios me ha dado, al contrario, me pongo en el camino para decirle a usted, vamos a ser protagonistas y no espectadores. Vamos a ser protagonistas. ¿En qué sentido? Los que quieren servirle al Señor, digamos como dijo Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo en mi casa serviremos al Señor. Nosotros serviremos al Señor. Nos va a costar, sí, pero lo vamos a lograr. Ser responsables con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, individualmente nosotros. A veces ni con nosotros queremos ser responsables, pero sí podemos, hermanos. Amén. Esa es la conclusión del mensaje. Póngase sobre sus pies. Dios le bendiga en esta hora, hermano.